Muy bien, pues continuamos con nuestro tema de escuela dominical. Estamos viendo el tema principal, uno de los atributos morales de Dios, que es el amor, basados en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. La semana pasada terminamos lo que fue el tema de lo que es el amor no es celoso, ¿verdad? Ya vimos también lo que la gran diferencia de lo que es los celos que humanamente el hombre tiene y lo que es el celo del Señor. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación que durante la semana haya surgido durante ese tema? ¿No? Bien, pues continuamos ahora con el nuevo tema que es ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, la siguiente característica de lo que, como que hace una combinación de lo que es y de lo que no es, ¿sí? Ya vimos que el amor no es celoso y ahora que nos dice, y el amor no es fanfarrón, ¿no? Hasta se escucha esa palabra así un poquito rara, ¿no? Aquellos que venimos de la versión 60, que dice, el amor no es jactancioso, ¿no? Entonces, fanfarrón como que lo escuchamos, sí, una palabra más nueva, pero un poquito rara. Pregunto, ¿qué podríamos nosotros pensar o qué concepto tenemos nosotros de lo que es ser una persona fanfarrona? ¿O qué podemos entender de que el amor no es fanfarrón? Sin leer la hojita, por favor. ¿Qué dirían? Ay, esa persona es un fanfarrón. Ah, esa. ¿Cómo qué? Como presumido, muy bien, muy bien. ¿Cómo? Orgulloso, arrogante, como que tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Lo podíamos, ahora sí que muchas personas podrían entrar dentro de ese catálogo de fanfarrón, ¿no? Cuando hemos podido, bueno, dentro de nuestro concepto de lo que es la palabra fanfarrón o del concepto fanfarrón, llegamos a conocer a una persona así, ¿podría ser de bendición para nuestras vidas? ¿O como que no lo aguantamos? No lo aguantamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se conoce, ¿no? Que da mucha palabrería y no llega a un punto claro. Muy bien. Entonces, prácticamente lo que es el tema del ser fanfarrones, pues no es muy desconocido para nosotros, ¿verdad? No es muy desconocido. Bueno, pues vamos a nuestras hojitas. Vamos a ir desmenuzando un poquito lo que es el tema. Y bueno, ahí en nuestra hojita dice, el amor no es fanfarrón, ¿sí? En cuarto lugar, el amor no es fanfarrón o jactancioso, como lo dice en otras versiones. Esta palabra proviene del griego perpeuromai, ¿sí? Y bueno, y ahí está la palabra en griego, ahí si lo quieren checar en el griego, en el texto original. Dice, lo cual efectivamente describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma. La jactancia o arrogancia es una actitud que Dios desaprueba. El problema con la arrogancia es que no sabe darle gloria a Dios por las cosas que logra o tiene, sino se lo atribuye a sus propias fuerzas. ¿Sí? ¿Quedó claro ese párrafo? Entonces, prácticamente una persona, o como dice aquí, el amor no es fanfarrón, nosotros estamos tratando de copiar lo que Dios es. Nosotros estamos tratando de ser como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, si nosotros, aún siendo cristianos, podamos manifestar o expresar cierta fanfarronería, ¿sí? Podríamos decir que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y podríamos decir que es algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual, o es una actitud que no muestra realmente una persona que ha conocido el amor de Dios. ¿Sí me explico? Y mucho menos que lo expresa de esa forma. Y como es costumbre, vamos a ver a través de la Biblia si realmente esta actitud de ser fanfarrones está dentro de las listas negras, ¿sí? Porque recordemos, hemos estado viendo, ¿verdad? Algunas listas negras en las cuales el mismo Dios tipifica, por decirlo así,
qué está mal o qué está bien. ¿Sí? Para comenzar, vamos a Romanos capítulo 1. Yo creo que el Romanos capítulo 1 lo vamos a estar citando varias veces. Bien, en Romanos capítulo 1 del versículo 28 en adelante, ya estamos ahí, ¿sí? Dice lo siguiente: por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Bueno, leemos un poquito o parte del contexto es acerca de que estos hombres, que a pesar de que sabiendo conocen a Dios, no le dieron gloria a Dios, sino se hicieron vanos y empezaron a adorar a otras cosas, tanto hacerse imágenes, adorar a los astros, adorar a los animales, etcétera, etcétera. Es todo lo que va hablando acerca de los hombres malos, ¿no? Bueno. Versículo 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él quien, Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes y ¿qué? Fanfarrones, ¿sí? Y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos, igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, lo que es el ser fanfarrón está dentro de una lista negra para Dios. Sí. Entonces, qué interesante que el hecho de ser fanfarrones, al estar dentro de esta lista negra, es algo que nosotros tenemos que ponerle cierta atención, cierta alarma. Tal vez alguna vez nos han dicho, oye, pero es que eres medio presumidillo, ¿no? Sí, o medio altanero, ¿no? Vamos a ir desglosando algunas cosas de lo que es el ser fanfarrón, pero el hecho de ser fanfarrón, por eso dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor no es fanfarrón, porque una persona que tiene este tipo de actitud en nada muestra realmente el amor de Dios en su vida. ¿Sí me explico? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, ¿sí? Y el hecho de que inclusive estas personas dicen son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, y dice, y gente que odia a Dios, ¿sí? Un fanfarrón, una persona que odia a Dios. O sea, es imposible decir, yo amo a Dios, conozco el amor de Dios, soy fanfarrón, pero también odio a Dios. O sea, es incoherente. ¿Sí me explico? No se puede ser de esta forma. Ahora, algo interesante, que dentro de esta lista negra, estas personas que tienen todas estas actitudes, o pueden tener varias, o no quiere decir que sean todas, dice que ellos saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Prácticamente estas personas reconocen y saben que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Y aún a pesar de que saben que están mal, dice, pero ellos igual las hacen. Saben que está mal hacer eso, saben que está mal ser fanfarrón, y aún así lo siguen haciendo. Es parte de lo que hemos visto en algunas otras ocasiones. Cuando una persona realmente se goza cuando sabe que está haciendo algo mal y se goza en seguirlo haciendo y hasta provocándola, seguirla haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Realmente está manifestando que ha creído en Jesucristo o que no? Pues que no.
una persona realmente, es alguien diferente que se goce en estar practicando el pecado, y otra cosa es una persona que puede estar peleando con algo que realmente no quiere hacer y que siempre le pide ayuda al Señor. Y después dice, otra vez, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Sí? Hay y lamentablemente mucha gente que, por ejemplo, en una fiesta, a lo mejor hay alcohol, a lo mejor hay esto, y a lo mejor a nosotros nos invitan, ¿no? Nos invitan y como él ya tomó, que nos dice, no, pues tú tómale también, tómate una, ¿no? ¿Por qué? Porque incitan al otro, ¿sí? Para que de cierta forma diga, ah, pues él también. Y a su vez se justifica a sí mismo. ¿Sí? Yo lo hago, sí, así, si el pastor lo hace, o si los hijos del pastor lo hacen. ¿Sí me explico? Entonces, no es tolerable, no podemos dejar que estas actitudes, como en el caso del fanfarrón o todas esas malas actitudes, sean parte de nuestra vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Seguimos adelante. Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Timoteo, es bueno que sepas. ¿Quién le está escribiendo aquí? Pablo a Timoteo. Muy bien. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Cómo se le llama a eso de que cuando una persona se ama mucho a sí misma? Egoísmo, ¿no? Se centra en sí misma, ok. Por sí misma, dice, y por su dinero. Dice, ¿serán qué? Fanfarrones, otra vez vemos esta lista negra, y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5, actuarán como religiosos. Fíjense qué interesante. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Si nosotros, ya que hemos estudiado, ¿cuál es el único poder que nos hace a nosotros ser capaz de ser obedientes a Dios? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿qué es lo que llega a nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Sí? Que gracias a que nosotros tenemos el Espíritu Santo, como dice aquí, nosotros podemos ser capaces de ser obedientes a Dios. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Actuarán como religiosos. Entonces, el mismo apóstol Pablo, ¿qué nos puede estar diciendo? Que mucha gente, inclusive hasta dentro de nuestras iglesias, se puede comportar de una forma ¿qué? Religiosa, de una forma piadosa, pero realmente serán cristianos, realmente serán hijos de Dios, realmente serán personas que han creído. Pues se puede dudar de eso. Y después, algo interesante que dice, ya que después de que vimos toda esta lista negra, concluye en el versículo 5, dice Pablo, aléjense de esta clase de individuos. ¿Cuál es la recomendación que Pablo le hace a Timoteo? O que Dios a través de Pablo que le dice a Timoteo, ¿cuál es la recomendación? Aléjense de esta clase de individuos. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder estar siempre con este tipo de gentes es la frase de los lobos, ¿no? ¿Cuál es la frase de los lobos? El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una persona no se retira, no se aleja
de este tipo de personas comúnmente puede llegar a copiar ciertas actitudes que no le convienen ni tanto a él ni para nadie. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros podamos resaltar esta situación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar y ahora vamos a Judas Judas 16. Es que normalmente primero leemos capítulo, después versículo, pero Judas no tiene capítulos, nada más tiene versículos. Judas, versículo 16. ¿Ustedes me dicen cuando estamos ahí? ¿Sí? Bien. Judas 16 dice lo siguiente. Estos individuos son rezongones. Bueno, si nosotros recordamos un poco del contexto de Judas, pues está hablando acerca de este tipo de personas que igualmente, inclusive hasta se atreven a andar injuriando en contra de las huestes celestiales y etcétera, y se creen muy, así que muy, etcétera, etcétera. Y bueno, concluye en el versículo 16 del tema que estamos hablando, dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Después dice que son ¿qué? Fanfarrones. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El amor no es fanfarrón. Ok, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Y es muy común, ¿no? Que muchos de los fanfarrones o de las personas que llegan a tener esta actitud de ser fanfarrones, a veces halagan a los demás. ¿Para qué? Para conseguir cierto interés, cierto de algo. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene la actitud de ser fanfarrón, ya como lo vimos en Romanos, lista negra, 2 Timoteo 3, lista negra, y aquí en Judas otra vez, que dice son fanfarrones, otra vez, otra lista negra. Entonces, ¿qué podríamos decir? A Dios le agrada que uno de sus hijos o que alguien, tanto en su familia, fuera de su familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, fuera de su trabajo, se comporte de una forma fanfarrona. ¿Para Dios es correcto? No. Sí, es algo, es una actitud que nosotros tenemos que dejar. Ahora, ya hemos dicho, hay cosas que a lo mejor dentro de nuestro crecimiento espiritual, a lo mejor no nos damos cuenta qué hacemos. Y a lo mejor esto es algo, ¿no? A lo mejor, como no vemos dentro de los 10 mandamientos, no vemos dentro de la ley que dice, no serás fanfarrón, pues ¿qué dirá uno? Pues a lo mejor no es pecado, ¿no? Pero a lo mejor esa es una actitud que a lo mejor tenemos, no nos damos cuenta de que somos fanfarrones, no nos damos cuenta de que podemos llegar a tener cierta egoísmo o cierta, ¿cómo decirlo? Altivez, inclusive hacia los demás, no nos damos cuenta hasta que o alguien nos dice o lo vemos claramente en la Biblia, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que nosotros tenemos que ir reconociendo y ver, caray, pues, yo siento que a lo mejor puedo ser un fanfarrón, es decir, es una actitud que no le agrada a Dios y es una actitud que tengo que cambiar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien, continuamos en el siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Una persona fanfarrona es alguien que presume exageradamente de sus logros, habilidades o posesiones, generalmente con el objetivo de impresionar a los demás o de compensar una falta de autoestima o inseguridad. ¿Sí? Este tipo de comportamiento suele incluir hablar mucho de sí mismo, alardear constantemente y minimizar los logros o las capacidades de los demás. Si yo les preguntara lo mismo que hace rato, podrían, así conforme leímos este párrafo, podríamos ubicar a algunas personas, a lo mejor en el largo de nuestra vida, que hayamos conocido, que tengan ese tipo de actitudes. Sí.
y fueron de bendición para nuestra vida, fueron de los, híjole, cuánto quisiera que esa persona estuviera siempre a mi lado. No, ¿verdad? ¿No? De hecho, ¿qué fue lo que leímos en Timoteo? ¿verdad? Hay que alejarse. ¿Cuál es el consejo que da Pablo a Timoteo? Hay que alejarse de ese tipo de personas. Es la recomendación. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar de las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, a lo mejor igual no nos damos cuenta, a lo mejor igual decimos, no, pues bueno, ella es así o él es así, y lo vamos tolerando, ¿no? Como cristianos, pues también es parte de nuestra tolerancia hacia los demás. Bueno, tal vez esta persona es así y todo, pero pues también Dios trabaja con esta persona, Dios tiene que trabajar con esta persona y tiene que entender esta persona que el ser fanfarrón no es algo que a Dios le agrade en su vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Un comentario rápido, hermano. Al Señor dice que no guardemos tesoros. ¿No guardemos qué? Tesoros. No guardemos tesoros. Sí, o sea, acumular dinero. Tengo una concuña, al parecer, pues sí le gusta ahorrar, ¿no? Pues se dice que conoce de Dios y de la palabra y no sé qué. Bueno, pero yo puedo ver que cuando más dinero tiene es cuando le suceden cosas. Porque ellos ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas malas. Porque ella le sacaron un tumor, como no tienen seguro, creo que el doctor, esa operación le salió, no recuerdo si 90,000 pesos o 100,000 pesos. O sea, tenía ese dinero ella. Gracias a Dios. Pero se imagina, de la noche a la mañana se fue ese dinero. Podríamos ver ahí, digo, pues está ahorrando, no sabe ni para qué lo va a ocupar. Sí. ¿No? Y se quedó sin un ahorro que ella tenía ahí acumulado. Sí. Bien, lo que es el tema de las finanzas, bueno, sí es algo delicado. Ahora, en cuanto a ser ahorradores, en cuanto a administrar o inclusive tener más dinero, eso no es malo. Recordemos que el mal es el amor al dinero, ¿sí? Pero en sí el dinero, como dicen, no da la felicidad, ¿eh? Pero ¿cómo ayuda? ¿Sí? Entonces, lo malo no es tener el dinero, lo malo es a lo mejor hacer los fines. Por ejemplo, hay una anécdota del iniciador de los chicles Adams. ¿Sí? Yo se los voy a contar como me lo contaron a mí. ¿Sí? El que inició los chicles Adams era cristiano, supuestamente. ¿Sí? Empezó a tener ganancias, le iba bien. Y de hecho, según esta anécdota, dice que él le decía a Dios, Señor, yo no te voy a dar el 10%, yo te voy a dar el 90% y yo me voy a quedar con el 10%. Entonces, cada vez que sacaban producción, iba sacando producción, él siempre de las ganancias, siempre el 90% lo daba, normalmente lo daba a misiones, lo daba a la iglesia y todo lo daba para Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los chicles Adams? Creció, 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 creció. Esta persona, ¿qué era lo que hacía? Lo daba todo, ¿qué? Pues para la obra de Dios, ¿sí? Inclusive ya llegó a ser tan rico, ¿sí? Que dijo, es más, no sé si hasta dar más del mi 10% que me queda, o sea, no me lo acabo aún así, de tan rico, por decirlo así, de tan rico que soy. Y entonces, siguió así hasta que se murió. Y como uno diría, ¿cómo 4 pastillitas dentro de un paquetito chiquito se hicieron tan famosas y se venden casi por todo el mundo? ¿Sí? Se hizo famoso. ¿Y eso qué provoca? Pues muchas ganancias y mucho dinero. Ahora, esa persona lo que recaudaba era nada más para gastarlo de una forma egoísta o para sí mismo. No, sí, sino el dinero, y ese dinero ayudó a muchas obras, ayudó a muchos pastores, ayudó a muchos misioneros, y Dios lo bendijo en darle más y más y más, porque él fue desprendido, ¿sí?
Ahora también, por ejemplo, en una iglesia, en cuanto al tema de las finanzas, pues también las personas tienen que aprender a saber cómo se gastan los dineros de la iglesia, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros estamos aquí, pero a lo mejor algún día, digo, si no tenemos, por decirlo así, como que un fondo, ¿sí? ¿Cómo algún día podemos pensar nosotros, como algunas otras, ¿no? O comprar un terreno o comprar un algo. Si con semana, se gasta nada más así a lo loco y no se tiene un fondo en el cual se esté previendo futuro poder tener ese plan. ¿Sí me explico? Entonces, no es el chiste de recaudar, no. A lo mejor en el mundo lo hacen de una forma diferente, pero aquí dentro de lo que Dios nos muestra, nos enseña, pues es usar esos recursos de una forma sabia e inteligente y sobre todo también previsora. ¿Sí me explico? Entonces, esa situación de su conocido, pues es pues yo digo, gracias a Dios, ¿no? Que se enfermó y que pudo tener los recursos. Digo, porque a lo mejor, pues yo, si me hubiera enfermado de la misma forma que ella, pues pobre de mí, porque no había podido pagar eso, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y así podemos hablar de varias experiencias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada más, también dice, no me acuerdo, pero dice, no sé si mañana voy a estar, ¿de qué me sirvió en una vida estar ahorrando para darme de rato unos lujos o esto? Ya no amanezco mañana, ¿de qué sirvió todo lo que lo que guardé? A ver, otra vez. O sea, pero no lo entendió. Si es bueno o es malo Que, acumulado. pues ahí dice que también no te afanes en estar acumulando riquezas y eso, porque no sé si mañana voy a vivir todavía. Bueno, es que ahí igual tenemos que checar el contexto, porque la persona, por ejemplo, a la cual Jesús le dice, porque llega esta persona y dice, uy, ya tengo todo, que llena sus graneros y todo, y que le dice en la enseñanza de Jesús, que no sabes que esta noche voy a venir por tu alma, por así, o algo así. Entonces, pero la persona que está acumulando y todo, lo está acumulando de una forma para beneficiar, por ejemplo, a alguien o a la obra de Dios. No, lo hace de una forma para sí misma, de una forma egoísta, ¿no? O sea, es lo que les digo. O sea, no, lo que enseña la Biblia es el dinero ahora sí que para compartir y dar para los demás, ahí siempre Dios provee. Pero cuando es de una forma egoísta y así como es como avara, ¿sí? Ahí sí es lo malo. Ahí sí es lo que Dios juzga. ¿Sí me explico? Sí, o bueno, así como en la Biblia no hay muchos consejos para ahorrar y incluso los judíos, ¿no? Por eso son muy prósperos, Sí. porque basan sus enseñanzas y todo, pues en las enseñanzas que le da la Biblia. Así Entonces por eso son muy prósperos también, porque están acostumbrados a ahorrar, a emprender sus negocios, a todo eso, ¿no? Creo que ahí también no es mucho. Ahora sí que Dios conoce el corazón de los hombres, ¿no? Sí. Dice, no me des más de lo necesario, ¿no? Porque puede que te reniegue. Sí. No me dejes una pobreza, ¿no? Porque te voy a maldecir. Exactamente. Sí. Entonces Dios creo que es muy sabio y conoce hasta qué punto tu corazón va a poder soportar, ¿no? Las riquezas que te puede llegar a dar. Exactamente. Y también creo que lo importante es, si llegas a tener mucho, pues no confiar en ese dinero, ¿no? Exactamente. No confiar en así como de, no, pues ya con este dinero que tengo ya la voy a librar. Ya tengo la vida Ya tengo resuelta. la vida, ¿no? Sino, así como dice, ¿no? En ese caso puede ser como te pasa algo y se te va el dinero. Entonces, Sí, así es. No hay que confiar en el dinero, ¿no? Sí. Así es, ese es lo principal, ¿sí? Pero entonces el dinero no es malo, sino el propósito para el cual se puede usar, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues continuamos. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos un título, dice lo siguiente. Las características de una persona fanfarrona pueden incluir, y ahí vemos 5 características, las vamos a ir viendo poco a poco.
Primeramente, primer punto habla acerca de qué puede ser una persona exagerada. ¿En qué punto? Tiende a exagerar sus logros, habilidades o experiencias. La Biblia nos advierte contra este tipo de comportamiento vamos a Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, y creo que es un poquito de lo que acabamos de mencionar. Dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. ¿Sí? Y que era lo que decía el hermano Francisco, que era parte de lo que comentaron algunos. El hecho de confiar en qué, en que yo puedo tener mucho, así decir, no, pues ya tengo mucho dinero, ya lo tengo ahí, ya tengo la vida resuelta, ya prácticamente tengo todo lo que necesito de aquí, tal vez pienso yo morirme a los 80, 70, bueno, yo pienso morirme más tiempo, pero hay gente que dice 80, 70, y es que cada vez siento que voy llegando más a la meta, pero no, pero digo a los 120, 130 años, ¿no? Por decirlo así. Entonces, digo, pues ya tengo mi vida resuelta, ya de aquí ya me voy a acabar hasta el último centavo, y si me acabo el último centavo y me muero, ¿no? Ya tengo la vida resuelta, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí? Proverbios, no te jactes del mañana, ¿no? Y no es cierto que a veces hemos conocido personas que igual tienen eso de que, no, pues ya tengo mi pensión, ya trabajé tantos años, ya tengo tantas casas, ya tengo tantos terrenos, ya tengo tantos carros y pues ya prácticamente mi vida está dichosa y tengo todo lo que yo necesito, hasta decirlo, tengo todo lo que me merezco. ¿Sí? Como mucha gente lo dirá. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Está qué? Exagerando, ¿sí? Está sobreponiendo sus logros, y está qué? Confiando, desconfiando de Dios. Pues es más, ni confiar ni desconfiar, simplemente no lo toma en cuenta, porque sus logros han sido más importantes que lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que normalmente es fanfarrona tiende ¿qué? A exagerar. ¿Sí? Entonces, igual, a lo mejor conforme vayamos leyendo, ustedes van a ir en su mente, ay, esta persona es así, ay, Juanito es así, ay, Pedrito es así, ay, así, ¿no? Las personas que hay en su alrededor, pero bueno, es bueno poderlas discernir porque muchas veces hasta nos puede ser como un reflejo hacia nosotros y decir, ay, pero yo también estoy teniendo esa misma actitud. ¿Sí me explico? Yo estoy teniendo esa misma actitud y si él se ve mal, pues yo también me veo mal. Cuando llego de presumido, cuando llego a exagerar, ¿no? Así ciertos logros. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Proverbios capítulo 27, que es el siguiente. No los quise poner del 1 al 2 porque recordemos que Proverbios casi cada versículo es un tema completamente diferente. Entonces, en el versículo 2 dice lo siguiente, que te alabe otro y no tu propia boca, que te haga, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace normalmente la persona que tiene la actitud de fanfarrón y que exagera? ¿Qué es lo que dice? No, pues es que yo esto. No, pues es que yo el otro. No es que yo he hecho esto. No es que yo he estudiado esto. No es que yo pude hacer esto. No es que yo logré hacer esto. ¿Sí? Todo, yo lo hice. Pero nadie le dice nada. ¿Y qué es lo que dice aquí? Si realmente has logrado, si realmente, pues trata de ser lo humilde que debes de ser y que no te alabes tú mismo, sino que sea ¿qué? Otro
¿sí? Porque realmente sí hay, o sea, si yo tengo que resaltar un logro para hacer que se note, entonces realmente no es un logro. Porque realmente cuando he logrado o hecho algo que realmente, gracias a Dios, tuve ese logro, la gente lo va a notar. ¿Sí me explico? Y no necesito yo buscar que otra persona ande buscando eh, que yo ande buscando cómo me halaguen. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos caer tampoco en esas situaciones. Por eso, otra vez repetimos, con base al no ser, el amor no es fanfarrón, no es un cristiano, una verdadera persona que ha creído en Jesucristo como medio de salvación, no cabe que pueda tener este tipo de fanfarronería, este tipo de exageraciones. ¿Por qué? Porque lo estaría alejando de realmente confiar en Dios y confiar más en sus logros y en sus méritos. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, son varios pasajes que vamos a ver. Vamos a irnos un poquito a prisa. Bueno, no tan a prisa. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Y ustedes dicen, bueno, ¿y este pasaje por qué? Ahora, normalmente las personas que exageran en su forma de ser, en es que yo esto, es que yo otro, es que yo gano esto y otro, normalmente son las personas que caen en que, ay, es que no sé, necesito esto. ¿Y qué dirían? No te preocupes, no te preocupes, yo te apoyo, nada más deja o que yo llegue a mi casa o déjame, ver cuánto dinero tengo yo y yo te apoyo, yo te ayudo. Y ya, ¿no? Ya se queda que las personas, pues dijo tal hermano que me iba a ayudar y todo. Pero nunca llega el hermano a ayudarme. ¿Qué hizo? ¿Fue fanfarrón? ¿Exageró? Sí, pero nunca ayudó. Es diferente, quiero hacer una diferencia, es diferente que con nosotros a veces como padres, a veces los niños nos piden algo, ¿verdad? Y dice, es que quiero esto, y nosotros decimos, ahorita no tenemos, espérame, hacemos la promesa que posteriormente vamos a hacer la compra de X producto, y hasta que, o sea, hasta que no tengamos lo suficiente para comprarlo, pues lo compramos, pero lo cumplimos. Es diferente a una persona que, no, sí, sí, yo tengo ese dinero. Sí, si quieres, te apoyamos, ¿no? Si quieres, te ayudamos. Si quieres, sí, yo tengo lo suficiente para poderte ayudar. ¿Y cuando llega esa ayuda? Jamás. ¿Sí? Jamás. Y eso es algo que también una persona fanfarrona o que exagera precisamente en sus logros, exagera en sus méritos o en sus posesiones, muchas veces no llega. Como dice aquí, la persona que promete un regalo pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Prácticamente no da fruto, no hay, nada más promete, pero nunca cumple. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. ¿Alguna duda de la exageración dentro del fanfarrón? ¿No? Punto 2. Dice que es busca la atención. Dice, siempre busca ser reconocido o ser el centro de atención y se siente incómodo cuando otros reciben más reconocimiento. ¿Han visto alguna vez una persona así? Bien. A mí siempre me recuerda una compañera de trabajo que ella era de Coahuila. Y normalmente no son si todas las coahuilenses son así, pero ella decía que sí, que así son todas. Por ejemplo, están en una reunión y estamos así, todos en la reunión y todo, y de repente llega ella y empieza,
hola tía, ¿cómo estás? Y empieza, que no sé qué, y los niños, y que no sé qué, y todo. ¿Qué es lo que a la hora de entrar, levantar la voz y empezar así, qué es lo que está haciendo? Llamando la atención, mientras que todos bien calladitos y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere ser ¿qué? Ser notada, ¿sí? Quiere ser el centro de atención, ¿no? Y de repente, digamos, vamos a tomar otra vez ejemplo de esta ex compañera, ¿no? Está así hablando y todo, ¿y qué es lo que hace? Como que todas las miradas y la atención se vuelve hacia ella, ¿no? Y ahí está haciendo, y peinándose y todo, y haciéndose así los ademanes, ¿no? Tratar de seguir llamando la atención, ¿no? Y de repente alguien se da cuenta de que, bueno, yo tengo algo más importante que hablar con esta persona, que en lugar de estarle poniendo atención a esta persona, y empieza a hablar. Y de repente, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Haz de cuenta si Eduardo se pone a hablar, no sé, con la hermana Ruth, así de otra cosa. ¿Verdad, hermana Ruth? ¿Verdad, hermano Eduardo? Otra vez tratan de buscar la atención hacia ella. Tristemente, en muchas personas es lo común. O cuando la persona deja de ser el centro de atención, ¿qué es lo que pasa en ella? Se pone de malas, se molesta, salud, ¿sí? Se pone de malas, se pone, se molesta. Entonces, ese tipo de actitud a lo mejor nos dará risa, ¿no? A lo mejor diremos, ay, bueno, así es, bueno, sí, así es, pero son cosas que tenemos que cambiar. Si las tenemos que cambiar, porque como dice 1 Corintios 13, versículo 4, el amor no es fanfarrón. Y un cristiano, un creyente, no tiene que tener una actitud fanfarrona. No tiene que buscar el ser el centro del universo, ¿no? O que todos sean adoradores casi de su presencia. Y lo hemos visto tanto dentro como fuera de las iglesias, en muchos hermanos, entonces es algo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Salud. Dice lo siguiente. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesucristo nos dice, aguas, tengan cuidado, ¿es para nosotros poner alerta o ignorarlo? No, es para ponernos alerta y decir, caray, si me dice el Señor Jesucristo que tenga cuidado con lo siguiente, tengo que poner mucha atención porque puede depender mucho si realmente estoy agradando a Dios con mi forma de vivir o lo estoy decepcionando. ¿Sí? Dice lo siguiente, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo diga, tengan cuidado, no hagan esto, normalmente las personas fanfarronas pueden hacer eso. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? En el momento en que veían un mendigo, una persona en la cual
tocaban, como dice aquí, trompeta o unas campanitas y decían, el escriba o el maestro tal va a dar tal ayuda, tal. Y así todos que volteaban, la daban, y ya hay muchos, gracias a Dios, gracias, y ya, y seguía. Por eso dice, esa gloria será ahí, aquí, humanamente hablando. Esa gloria no se les va a quitar. Pues no, ya lo vieron que dieron eso, ¿sí? Pero allá en el cielo, ¿sí? No recibirán ese tipo de recompensa por eso, por esa hipocresía, por esa altanería. Como dice aquí, esta búsqueda de atención por parte de los demás. Entonces, una persona que es fanfarrona y que busca la atención de los demás no es algo o no es una actitud a la cual Dios apruebe o que diga que esté bien dentro de la vida de un cristiano. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Creo que eso hasta muchas veces en las iglesias cristianas se da, hermano, así como, en este caso, como de las ofrendas de los diezmos, ¿no? Sí. Muchos que todavía usan sobrecitos, ¿no? Y está bien para llevar un buen control, pero he visto que muchos pasan de hermano, ¿quién va a querer un sobre? Ajá, sí, así es, como que los del sobre son los que dan más, ¿no? Y los que dan así, pasan así, pues hasta les da pena, ¿no? E igual, por ejemplo, así, dan y cuando se escuchan, que está hecho monedas. Digo, si suena hecho monedas, si no suena, fue billete, ¿no? Por decirlo así. Bueno, que algunos igual están echados basura, ¿verdad? Echados hasta sus Kleenex ahí, guácala, pero sí, medio guácala, pero lo han echado, no sé por qué, o Dinero falso. o dinero falso, exactamente, ¿sí? Pero bueno, ahora sí que es ellos y Dios, ¿sí? Pero sí, hay personas y el Señor Jesús. Ahora, lo interesante es de que estas personas, o como dice aquí el Señor Jesucristo, puedan engañar a Dios. No, Dios se da cuenta, conoce los corazones, conoce las intenciones de las personas. Es imposible que una persona pueda engañar a Dios. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Adelante. Cuando, por ejemplo, también muchas iglesias se hace es exaltar lo que, por ejemplo, se necesita en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a necesitar un púlpito, ¿no? Y ay, hermano, vamos a juntar para el púlpito. No, yo lo hago. Y es como cuando, yo recuerdo en las iglesias católicas que decía, esta banca fue donada por la familia Calderón, por ejemplo, ¿no? Así lo vamos a poner el púlpito. El púlpito fue donado por la familia Calderón, ¿no? ¿Cuándo lo traen? Es broma. Y siempre siempre lo he visto muy mal, que dice, pero gracias a Dios. O sea, se necesitaba, pero es que nosotros lo compramos porque se necesitaba, pero gracias a Dios. Es como que excusarse, utilizar a Dios como para exaltarse uno mismo, es lo que siempre he notado en muchas ocasiones. Y tomando el mismo ejemplo, el mismísimo ejemplo que usted acaba de dar, con lo que veíamos el punto anterior, de que no, pues sí, yo traigo el púlpito, ¿no? Por decirlo así. Y de repente pasa una semana, 2 semanas, y así, y no que iba a haber un púlpito, pues ya ve, el hermano dijo que iba a traer un púlpito. Hay que ser pacientes ya cuando el hermano lo quiera traer, pero ya pasó 6 meses, ya pasó 7 meses. Es broma lo de hace rato. Pero, y no necesitamos. Pero sí, o sea, delante de la gente tratan de exaltarse, tratan de llamar la atención, ser vistos, pero a fin de cuentas nunca cumplen. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? No. Siguiente punto, o siguiente texto. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: todo lo que hacen es para aparentar. ¿A quién está criticando aquí el Señor Jesucristo? A todos estos
fariseos, escribas, a todos estos religiosos. Sí, de hecho en el versículo 2 dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ellos se está refiriendo el Señor Jesús. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llaman rabí. Dice, pero ustedes, ¿a quiénes se está refiriendo para ustedes? A sus discípulos, no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual, ¿sí? Y esto es pues sí, a veces sí se da mucho de que no, es que es tal hermano, tal misionero, tal pastor, ¿no? Casi tal profeta, apóstol, arcángel, serafín, casi así exageran. Entonces, no, hay que, esto, y yo creo que lo he dicho en otras veces, a veces en las reuniones, ¿sí? Hagan de cuenta que al pastor, normalmente a esos pastores se les da lo primero, ¿no? Véngase, pastor, no, ustedes, no, pero vamos a esperar a los hermanos. No, hermano, no, usted primero así, y tenga los muslos, las piernas, le pusieron como 4, ¿no? Y llega los otros hermanitos y todo, hermano, ya llegué, yo también. Híjole, hermano, nada más hay alas. O huacal, ¿sí? ¿Qué quiere? Ala o huacal. Entonces, a veces a este tipo de personas les gusta, ¿verdad? Ser así, exaltado, que se les trate como si fueran qué o qué. ¿Sí me explico? Entonces, es triste ver eso, es triste ver que una persona se deje, hasta manipular. O sea, si eres pastor, si entiendes, o sea, comprendes el hecho de que el primero son las ovejas y tú al final, o sea, todos somos parejos, ¿sí? Todos somos parejos. No hay de que yo sea más, no hay de que sea menos. O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que yo soy más que ustedes? No. ¿Ustedes son más que yo? No. ¿Yo soy menos que ustedes? No. ¿Ustedes son menos que yo? No. Sí, somos una iglesia, somos una comunidad y cada quien dentro de la iglesia tenemos una función. ¿Sí? Como dicen, no todos pueden enseñar, o no todos pueden guisar, o sea, a mí nunca me pongan a guisar, no todos pueden hacer esto, no todos, ¿sí me explico? Entonces, todos tenemos diferentes funciones en cuanto a las capacidades que tenemos, ¿y son para qué? Para ministrarlos a los demás hermanos de la iglesia, pero todos somos iguales, ¿sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, dirán, bueno, algo muy burdo, ¿no? Dirán, bueno, es que el hermano nos está guiando ahora en lo que son las acciones de gracias y peticiones de oración, ¿sí? Pero los hermanos, por acá están orando, están guiándonos en la lectura bíblica. ¿Quién es más importante? No, los dos son igual, absolutamente. ¿Sí me explico? Pero estamos todos tratando de participar y ser parte de, ¿sí me explico? Entonces, no podemos así como estos farisaicos, como estos fariseos, tratar de buscar la atención de todos los demás solamente para ser halagados o tratando así como dice, les encanta sentarse a la mesa principal con los banquetes y ocupar los asientos de honor. ¿Sí? Ni estar aquí al frente, o usted se siente con gran honor por estar aquí al frente. No, ¿verdad? Hasta se siente con miedo, ¿verdad? Sí, o hasta allá atrás, ¿no? Así con Joab, ¿no? Ahí en la banca, casi que Joab tiene ahí título de propiedad, ¿no es cierto? Ahí te sientes con gran honor, no, sea enfrente, sea en medio, etcétera, donde sea, todos los lugares son iguales. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamación? ¿No? Bien. Lucas, capítulo 20.
Perdón. Lucas 20, versículos 45, 47. ¿Ya estamos ahí? Perdón. Dice así. Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Siempre estos maestros se supone que deberían de enseñar realmente la palabra de Dios y no la hacían. Bueno, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Prácticamente, ¿qué le están haciendo? Robar. ¿Sí? No es que sí murió tu esposo, pero tal vez no te enteraste, pero tu esposo dijo que parte, su gran mayoría de sus bienes, nos lo iba a dar para nosotros. ¿Sí? Lo iba a dar para Dios, lo iba a dar para el templo del Señor. y luego pretenden ser piadosos. Dice, haciendo largas oraciones en público, por eso serán castigados con severidad, ¿no? Y esta ola que se ha estado dando últimamente de ofrenden, diezmen, den todo lo que tengan, si realmente quieren que la venida del Señor sea más pronto, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Den todo lo que tengan. No. Y esto es algo parecido a lo que hacían estos maestros religiosos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, una persona fanfarrona es una persona que va a buscar su atención. Adelante. Nada más un comentario respecto a lo de la búsqueda de atención. Bueno, es más una anécdota. Una vez a la iglesia llegó una persona y tenía como 15 días que había llegado. Entonces ella ya quería cantar y así como que sí se veía como que quería pues llamar la atención, como dicen aquí, ¿verdad? Pero pues sí hubo como que un límite, ¿no? Primero tienes que ser miembro de la iglesia, tienes que discipularte, que pase un tiempo, pues ensayamos las alabanzas y ya te puedes unir a los que sirven en la alabanza. Sí. Pero no, sí hubo situaciones un poquito incómodas porque sí buscaba como que, pues cantar como sola o así, ¿no? Como una ocasión, ¿no? Pero sí se veía como un momento incómodo en esas situaciones. Ajá. Sí, así es, no, y hay muchos más ejemplos, y ese es, no es único de esa iglesia, en muchas iglesias, se da así. Ahora, por ejemplo, perdón que lo diga, en el caso de mi esposa, a veces pues ella se hace algunos coritos, pero no es por esto, o sea, porque el canto tiene esos coritos, ¿sí me explico? Y es más, a ella le gustaría que todas las demás hermanas la acompañaran en esos coritos, pero ¿por qué? Porque pues los cantos llevan esos coritos, ¿no? Y a veces en alguna parte uno espera como aquí enfrente, tanto en la música como en el canto, como que está tan acostumbrado a ese corito que si no haces el corito, se te va. ¿Sí me explico? Se te va y ya. Entonces, esos son pequeños detalles, ¿no? O igual, o sea, ¿cómo decirlo? Igual inclusive hasta en los niños, a veces no nos damos cuenta, o a veces sí se los pasamos o toleramos, a veces podemos nosotros los papás estar haciendo X cosa, y el niño nada más, o el niño, la niña nada más por llamar la atención, de repente dice, ¡ah! ¿Y qué es lo que hace el papá? ¿Qué te pasó? No, nada, es que no. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente detonó algo para llamar la atención. ¿Por qué?
porque quieren llamar la atención. ¿Sí me explico? Y ahí cuidado, ¿no? Porque inclusive hay muchos niños que por tratar, que se sienten muy abandonados por parte de los papás y para llamar la atención, inclusive hasta hacen cosas muy, muy peligrosas. Digo, y ahorita, por ejemplo, ahí donde estoy trabajando, realmente llegan al hospital, o sea, jovencitos, que nada más porque no les hizo caso el papá, se avientan de un tercer, cuarto piso y ahí llegan y ahí van al hospital. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Tercer punto. Dice, ¿ya leímos Lucas? Sí, ¿verdad? Sí. Tercer punto. Desprecio hacia los demás. Una persona fanfarrona normalmente también desprecia a los demás. Proverbios capítulo 14. En Proverbios capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. Denigrar al prójimo, ¿qué es? Es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros debemos de entender y ver, que una persona fanfarrona también le gusta despreciar a los demás. Y cuando una persona denigra al prójimo, como dice aquí, realmente es una persona que está cometiendo pecado. Ahora, ¿por qué pusimos este pasaje? Porque no podríamos pensar en una persona que realmente ama a Dios, que haya entendido la salvación en Jesucristo, que haya entendido lo que Dios ha hecho en su vida y aún así se empiece a denigrar a todas las demás personas. No es coherente, ¿sí me explico? Si en cambio una persona que ha recibido la salvación, que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, es una persona que va a mostrar mejor el amor de Dios y lo va a expresar hacia las demás personas. No va a ser una persona que va a denigrar de ninguna forma a las personas. Y otra vez, denigrar al prójimo es pecado. Y dice lo contrario, benditos los que ayudan a los pobres. ¿Sí? Completamente lo contrario. Hay gente que inclusive, y volvemos al tema de las iglesias, cuando llega una persona que es invitada, inclusive después podemos decir que hasta de la calle, ¿no? A veces llegan y no huelen bonito, no huelen agradable. Llegan y ¿qué hacen las demás personas? ¡Ay! ¿No? Hasta se espantan, los hacen sentir menos, los hacen sentir mal. ¿Sí? A lo mejor en un principio puede la persona decir, bueno, entiendo, no huelo bien y todo, pero quiero escuchar y todo. Pero a veces la gente no lo tolera, se lo hacen sentir y ya no regresa. ¿Sí? Ya no regresa y es una persona que pudo haberse acercado a Dios. O a lo mejor sí, Dios va a tener más, va a tener cuidado de esa persona, pero no a través de esa iglesia, tal vez a través de otras personas. Adelante. Igual un comentario. Cuando estábamos por comprar la casa, la que nos atendió, pues era muy amable y pues nos cayó bien, ¿no? Y como que se veía que quería tener una amistad con nosotros, porque incluso vivía ahí también en otro fraccionamiento, ¿sí? Pero hubo un comentario que nos hizo que sí fue así como que, ay no, olvídalo, porque dijo, ay, es que el policía me gritó porque me fui en sentido contrario. No recuerdo qué palabra usó. ¿Tú te acuerdas, José Luis? Muy despectiva. No tenía que decir nada porque por mí tragas gato. Ajá. Entonces. Y nos quedamos viendo a José Luis y yo. Y la verdad es que eso sirvió para, pues no. Sí, o sea, ya no. Que decíamos, si así trata a las personas. Sí. Que sí fue muy muy molesto su comentario hacia nosotros, ¿no? Los policías estaban haciendo su trabajo y ella estaba incumpliendo su con el reglamento de con tránsito. el reglamento, ¿no? Yo creo que si alguien se equivocó fue ella, no el señor que estaba haciendo su trabajo.
pues la verdad es que todo está como un paso Sí, y pues no, como que no hay lugar al comentario que ella le hizo respectivamente, ¿verdad? A esta persona. y otro que, por ejemplo, nos tocó ir con los niños que se les quemaron las casas. Perdón, hermana, ¿eh? Y pues los niños ven lo que haces, ¿no? Entonces, pues sí, esos niños, pues la verdad, su situación era pues complicada y todo, pero si vas a ir, lo que necesitan es un abrazo, no otra cosa. Pues nosotros, pues así, pues no hicimos nada más, sino lo que teníamos que hacer. Si vamos a ir a jugar con ellos, teníamos que jugar con ellos, ¿verdad? Sí, es que a veces, por ejemplo, ese dato que usted menciona, a veces cuando van los grupos, como que el líder no prepara a las personas. O sea, ¿a qué me refiero a preparar? Bueno, vamos a llegar a un lugar, las personas son así, son asado y todo. Tal vez nos moleste que bueno, tal vez nos moleste los veamos socios, tal vez los veamos así, pero pues nosotros vamos a hacerlos sentir diferente. O sea, a eso me refiero. Y no los preparan y llegan y pues la gente se impresiona. Y hasta son los primeros que dicen, guácala, ¿dónde me trajiste? Pero muchos creen que el llevarle cosas, ese es el trabajo. Y no, el trabajo es convivir con ellos. Ajá, sí, que es sientan más allá. tu amor y que tú también estés dispuesto a recibir el suyo, porque pues es muy bonito. Los niños siempre quieren quererte cuando llegan. Sí, así es. Muy bien. Pues sigamos adelante. ¿Cuál leímos? Proverbios 14. Vamos, Proverbios 17. Ya estamos ahí. Proverbios 17, versículo 5, dice lo siguiente. Los que se burlan del pobre insultan ¿a quién? Al Creador, a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. ¿Sí? Y esto también es muy palpable, lamentablemente en nuestros tiempos, dentro inclusive de las economías, el hecho de que la sociedad empiece a hacer estos sistemas clasistas, ¿no? De que hay ustedes, yo soy rico, yo tengo y pues yo voy a seguirme haciendo más rico, ¿no? Y tú pobre siempre seguirás siendo pobre. ¿Por qué? Porque pues no, o no estudiaste, no hiciste esto y todo, y seguirás siendo un vil pobre, ¿no? Y hasta dicen, y estadísticamente hablando, de generación en generación, jamás saldrás de tu pobreza y jamás vas a superar lo que hizo tu papá o lo que hizo tal tu abuelo. ¿Por qué? Porque ya casi has recibido la maldición de Moctezuma y jamás vas a salir de tu pobreza. ¿Sí me explico? Así, lamentablemente, mucha gente arrogante, mucha gente que ha tenido, eso sí, pero heredó de papi, heredó del abuelo, heredó una empresa, heredó todo, pero eso sí, gracias a sus logros y su triunfo y sus esfuerzos, no, lo heredaste. ¿Sí? Papi te lo compró, papi te lo dio, se murió tu papá y pues lamentablemente pues tú seguiste y todo. Y lo curioso que muy bueno, es otro tema, pero muchas de esas empresas a veces el papá lo sube y del hijo, el abuelo, muchas veces desde va para abajo los negocios. ¿Por qué? Porque no le tienen el mismo amor a la empresa que como la tuvo el iniciador. ¿Sí me explico? Bien. Entonces aquí los que se burlan del pobre insultan a su creador. Y qué interesante que hace esa distinción. Insultan a su creador. ¿Por qué? Porque algo, igual ahorita no recuerdo exactamente dónde dice, pero es cuando habla acerca, Dios acerca de lo que es el día del jubileo, a los 7 años, a los 50 años, donde dice, y en el Israel no tiene que haber
nadie pobre. ¿Sí? A los 7 años se condenan toda la deuda que haya tenido tu hermano contigo. ¿Para qué? Y les regresa a ustedes para que no haya nadie pobre. Entonces, esa es la forma de pensar de Dios. Esa es su moral de Dios en cuanto a la pobreza. O sea, ¿realmente Dios quiere que en la humanidad haya pobreza? No. No. De hecho, el hecho de que se insulte a la gente, pues insultan también al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador ha querido que nosotros, igual como seres humanos, hace rato mencionábamos en cuanto al tema de las economías de los judíos, y ellos muchas veces ¿qué hacen? Como comunidad. A veces si va a venir alguien, una vez conocí a un judío que decía, no, estoy bien preocupado, decía él. ¿Por qué? No es que van a traer, no sé, ni lo conozco, va a venir y pues ya se va a establecer en México, pero entre todos nos tenemos que cooperar para poner el negocio, la empresa que él quiere hacer. ¿Sí? Ya después él irá pagando, pero en un principio él no va a llegar sin nada. Él va a llegar a una casa, se le va a dar el dinero para que él empiece a hacer lo que tenga que hacer, y ya, pero se apoyan. ¿Por qué? Porque ese es el concepto, esa es la forma de pensar de Dios, de lo que está plasmado en la Biblia. Si nosotros como comunidad, independientemente del judaísmo, hiciéramos esto mismo que el mismo Dios nos recomienda, pues seríamos sociedades no pobres, seríamos sociedades completamente diferentes, ¿sí? Pero es por el egoísmo, por la arrogancia del ser humano, que el tratar y el de humillar y sobajar a los demás, eso es algo que le gusta muchas veces hacer al hombre, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones? No. Bien. Sigamos adelante. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 15 y 16. Ya estamos ahí. Dice así: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para qué no disfrutar de la compañía de la gente común. Es parte de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Desde muchas veces que vamos con gente, digamos, menos agraciada que nosotros o que esté en situaciones tal vez hasta de calle, y se hacen estas campañas de ir, llevarles alimento, llevarles ropa, irles, compartirles de la palabra de Dios, y muchas veces, como dice aquí, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Dice, y no piensen que lo saben todo. También algo, una persona arrogante, una persona fanfarrona, también normalmente, ¿qué piensa o qué siente? Que lo sabe todo. ¿Sí? Que como dicen, se la sabe de todas. Y no. ¿Sí? Una persona fanfarrón va a caer en esa situación y normalmente va a ser tan egoísta que inclusive no va a querer disfrutar. O sea, va a ver a los demás muy por abajo de él, y él dice, yo por eso estoy acá solo, porque ¿cómo juntarme con esa gentuza? ¿No? Y tristemente lo vemos aún dentro de nuestras iglesias. Hay grupitos que se hacen, y se puede ver, ¿no? O sea, los que tienen buenos carros con los que tienen bochito, ¿no? Yo soy de los de bochito. Los que tienen bochito. Los que tienen dinero con los que no tienen dinero. Los que son estudiados con los que, a diferencia de los que no pudieron estudiar. Entonces, tristemente se ven en las iglesias. Y eso es algo que Pablo aquí a través de Romanos les dice, no sean tan orgullosos, ¿sí? Son una iglesia, son parte del mismo cuerpo, no es posible que se comporten de esa forma. ¿Sí me explico? No cabe dentro de lo que es el amor de Dios. Muy bien. Santiago capítulo 2.
En Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4, ya estamos ahí, dice lo siguiente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Fíjense, y esto quiero resaltar, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Cómo pueden decir que son cristianos? ¿Cómo pueden decir que han creído en Jesucristo por medio de la fe? ¿Cómo puede ser posible que digan que han recibido y entienden el amor de Dios? Y que dice el siguiente: si favorecen más a algunas personas que a otras. Entonces, parte de este desprecio hacia los demás, parte de que un fanfarrón desprecia hacia los demás, inclusive así como lo vimos en las listas negras con anterioridad, es contrario a lo que una persona que ha conocido a Dios pueda manifestar. ¿Sí me explico? No cabe en pensar que una persona que realmente conozca del amor de Dios se comporte de esta forma. Versículo 2. Por ejemplo, dice Pablo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte al piso. Porque también es eso. Cuando viene alguien importante, supuestamente para nosotros, que dice: pase usted, ¿verdad? Pase usted. Hasta se le habla de usted. Pero cuando viene alguien, tú, vete para allá, ¿no? Tú, ayúdame, ven. ¿Se me explicó? Entonces, también hacer ese tipo de cosas es muy latente y es algo que se tiene que evitar. Tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. Dice, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Sí? Porque también el hecho, y perdón que lo mencione, cuando un pastor vea ciertas características en sus feligreses, ¿sí? Hasta se clasifica, ¿no? No, este sí puede tener, este no tiene, este sí. Entonces, ¿a quién normalmente, tristemente, va a tratar mejor? A los que tienen. Y a los que no tienen, Nos vamos. así como muy, muy someramente, muy ligerito. Hermano, qué bueno, Dios le bendiga, gracias. Hermano, qué bueno que nos visita, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, tristemente hay esos tipos de comportamientos. Y como lo veíamos la semana pasada, a veces hay mucha necesidad en ciertos pastores que, ya sea consciente o inconscientemente, tratan así porque, no, pues ha de tener dinero, igual si se me va, pues es un diezmo menos, ¿verdad? Sí, es un diezmo menos, entonces, pues no podemos tratarnos así, el pastor no puede tratar a los hermanos así, todos somos igual, todos somos del mismo nivel, aquí no hay clasismos, aquí no hay ese tipo de cosas, no debe de haber, ¿sí? Y si lo permitimos, pues qué mal, no lo tenemos que permitir, nadie, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones? ¿No? Por favor, no hagan una escena aquí. Por favor. A ver, más. En esta parte de desprecio a los demás, también muchas veces ocurre cuando nos acercamos a alguien, por ejemplo, por decir una tontería, es que, ¿qué hermano? Me están doliendo mucho estos dos dedos, es que me duelen 5, hermano. No sabe usted, es que me está doliendo, no, pero es que a mí me duele más. Y ha habido muchas veces que por ejemplo, cuando hemos platicado, cuando me diagnosticaron y todo, era así de, híjole, sí, mi tío se murió de eso. O sea, es así como que, Estás sufriendo, pero yo más. Ajá, es decir, yo sufro, pero tú no sabes lo que yo sufrí más y yo me está doliendo más y es que, o a lo mejor mi esposa hace esto, no, es que mi esposa no hace, mi esposa no sabe lo que yo vivo en mi casa. Siempre es como que
despreciar lo que el otro está sintiendo. Y decir, no, o sea, lo tuyo es poco a comparación de lo que yo sí estoy sufriendo. Lo tuyo es cualquier cosita a comparación de lo mío. Así es, sí, tristemente tenemos esa. Sí, estamos viendo la diferencia, ¿no? Pero este solamente se podría decir que es de un ámbito religioso, como por decir en un ámbito político, en un ámbito, como por decir en mi trabajo. Hay jerarquías. Sí. Y si bien es cierto que Dios nos pide ser, humilde, ¿no? Ser como Cristo. Más sin en cambio muchas veces tu posición no te permite o no debes de ser, como le llamamos ahí, blandengues o de cierta forma con los demás. Porque al menos en mi trabajo así es, ¿no? Así es que estás en una posición y llega alguien superior, le debes de dar todas las atenciones que el superior se merece, ¿no? Sí. Entonces, incluso viene establecido en nuestros reglamentos, en nuestros Así es. manuales. Así es. Viene todo eso. ¿Se podría decir que está mal o solamente estamos hablando de un ámbito religioso? Bueno, normalmente esto lo que es en cuanto a una persona fanfarrón y todo, se puede dar tanto fuera como dentro de la iglesia. Ahora, en el caso de lo que es en la institución donde usted trabaja, ahí es completamente diferente, por lo que usted acaba de ser. ¿Sí? Ahí sí está bien marcadas las jerarquías y cada jerarquía tiene una función y tiene, y tiene su porqué. ¿Sí me explico? Lo que a lo mejor no es permisible, ¿sí? Es de que con base a su jerarquía quieran sobajar exageradamente, digo, hasta inconsciente e irracionalmente. Le voy a poner un ejemplo. Igual yo tuve la oportunidad ver cómo en cierto estado, igual, estaba el capitán, lo que sea, del ejército, y estaba lloviendo. Y a los, ¿qué será? A los demás soldados de más bajo rango, les dice, salgan a regar el pasto. Y dirían, tú por fuera dirías, pero está lloviendo. No, pues este señor se le ocurrió, salgan a regar el pasto. Y pues que decían, sí, mi capitán, sí, mi lo que sea, ¿no? Y ahí con la manguera ahí los veías regando y córtenlo. Y ¿qué es lo que está haciendo? O sea, tú lo ves por fuera y dices, sí está exagerando en su, en su nivel, ¿sí? Digo, y no fue una vez, sino lo llegué a ver varias veces, que a veces nada más dentro del ejército, digo, no estoy diciendo que usted sea así, pero dentro del ejército muchas veces los mandos superiores sí, sí como que dicen, sí sobajan demasiado. Una cosa es que no se dejen, o sea, ¿cómo decirlo? Que realmente ellos en su jerarquía realmente sean racionales y que realmente se demuestren y que digan, ay, sí da órdenes coherentes, lógicas y por qué, ¿sí? Y no son como a veces, ¿qué es lo que se dice en el ejército? Si el mando se equivoca, simplemente vuelve a mandar. Y si la vuelve, y si la vuelve a regar, pues vuelve a mandar. Casi como si no hubiese consecuencia. ¿Sí me explico? Pero no. En la vida civil o aquí en la iglesia, tú cometes algo o te la riegas, o te corren o se deshace un ministerio. ¿Sí me explico? Pero en el ejército no. En el ejército no. En el ejército, pues ya está bien establecido, no los van a correr, sus jerarquías están bien marcadas y, y a veces sí exceden esas situaciones. ¿Sí? Digo, no estoy en contra del ejército, no estoy en contra de usted, hermano, pero bueno, es algo que a lo mejor yo sí he visto que a veces maltratan o también otra vez, ¿qué? Igual estaba así, un charco. Estaba un charco, así, piso, estaba un charco. Perdón, ahora le tocó por charco. Y así, y el charco pues estaba así profundo. Iban corriendo, y pues
ahora sí que toda la sección, pues corrieron y llegaron ahí a lo que es a la mitad del charco, ¿sí? Y de repente les dicen, ¡alto! Se detienen. ¡Tierra! ¿Y qué dijeron? Pues lagartijas. Pues les llegaba, o sea, si el charco les llegaba a la rodilla, así, pues casi les cubría el agua. Y empezaba, 1, 2, 3. Y lo tenían que obedecer, ¿sí? Y dirían, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el propósito de hacerlo? Y así, ok, si tienen cierta jerarquía y es válido, pero ocuparla de una forma siendo más productiva, ¿sí? Y menos, ¿cómo decirlo? Menos cruel hacia los niveles más abajo. Perdón. Espero que siga viniendo los próximos domingos. Ya no va a venir. ¿Sí? Me expliqué. Abusaban de su poder. Abusan de su poder, ¿no? Igual es que, bueno, y hermano puede darte, a veces no puedes decir no porque te arrestan y son varios días sin salir y ahí sin ver a tus seres queridos y ahí te quedas. No, decir no es una cárcel. Bueno, miren, ya me quedé corto. Sí. Sí, entonces sí es difícil, ¿no? Pero eso, a pesar de que sea así y son rigurosos, porque a veces en estado, bueno, lo que yo he visto, en estado de guerra, cuando se dan ciertas órdenes, no te puedes quedar a cuestionar, pero ¿y por qué? No, si te están mandando, a veces es en un momento de alerta en donde se tiene que responder en el momento que se te esté diciendo y responder de esa forma, ¿sí o no? ¿Sí? Y te olvidas o se te quita el eso de estar cuestionando las órdenes que se te están dando. Porque se supone que se te están dando para que cumplas cierta función. ¿Sí? ¿Sí es así o me equivoqué? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces yo creo que la próxima semana igual va a ser una clase más cortita. ¿Sí? Bien, pues vamos a orar para terminar.